Bueno, ¿cómo les va? Hoy nos toca un filósofo que es, digamos, literalmente un punto de inflexión en la historia del pensamiento. Me estoy refiriendo a René Descartes, filósofo del siglo XVI, XVII, ¿no? Bueno, ustedes ya lo conocen por su famosa sentencia pienso luego existo, ¿no? Es el tipo, digamos, del cogito, de las matemáticas, de la geometría analítica, ¿no? Pero lo que quiero que hagamos en esta clase no es repetir, digamos, de memoria cuatro fórmulas, sino que nos podamos meter en la experiencia intelectual quizás más radical que haya intentado un ser humano, ¿no? Que es empezar a pensar como si nadie hubiera pensado antes. Eh, bueno, para esta clase la idea es seguir un capítulo que le dedica en su libro Principios de la Filosofía Adolfo Carpio, ¿no? Carpio, digamos, tiene una virtud que valoro muchísimo, que es que no solo expone, sino que nos hace sentir también el drama interno de la filosofía, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el drama de Descartes? Es el de un hombre que a principios, digamos, del siglo XVII se da cuenta que más de 20 siglos de filosofía no han logrado ponerse de acuerdo en nada, ¿no? Todo es duda, todo es disputa. Entonces, en lugar de sumarse al coro de opiniones, lo que hace Descartes es decidir dinamitar el edificio entero y buscar un fundamento absolutamente indubitable. Para que entiendan mejor, digamos, esta decisión, o sea, les propongo una analogía, ¿no? Imaginen que ustedes heredan una casa, digamos, antigua, con muchas habitaciones, muebles viejos, algunos son lindos, otros están rotos. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, perdón, vivieron ahí, bueno, fueron agregando cosas, ¿no? Un día ustedes se dan cuenta de que la casa tiene grietas en los cimientos. Entonces, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué deciden? Bueno, remendar las grietas una por una, o quizás dicen, voy a demoler todo esto hasta los cimientos, ¿no? Examinar las bases, y si es necesario, si hace falta, construir de nuevo los cimientos desde cero. Bueno, Descartes justamente elige lo segundo, ¿no? Eligió lo segundo. Y ese gesto, dice Carpio, citando a Hegel, lo convierte en un héroe del pensamiento, ¿no? Bueno, vamos con la primera parte. Digamos, para entender a Descartes, primero tenemos que situarnos en su época. Carpio arranca situándonos en el contexto, que es la Edad Media, ¿no? En donde, bueno, simplificando mucho, acuérdense que la Edad Media tenía una concepción religiosa del mundo, teocéntrica. Todo giraba alrededor de Dios, de la salvación del alma, del más allá. De hecho, la obra intelectual más perfecta, digamos, de ese periodo fue la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es digamos, un inmenso edificio eh, cuyo centro, digamos, era Dios, es Dios, ¿no? Y a este mundo, digamos, le importaba relativamente poco la naturaleza, el cuerpo, este mundo terreno. Eh, en este sentido, el arte medieval, digamos, es una muestra clara. Los cuerpos siempre están ocultos, bajo ropajes. Lo que importaba era la expresión del rostro, del alma, ¿no? Bueno, en contraposición a este teocentrismo medieval, el Renacimiento, es decir, siglo XV, siglo XVI, da vuelta esa concepción teocéntrica como una media, ¿no? La mirada ahora se va a dirigir a este mundo, a la naturaleza, al cuerpo humano. ¿Mm? Eh, Recuerden que es la época de Copérnico, que saca la Tierra del centro del universo y lo pone al Sol, ¿no? La famosa revolución copernicana, su famoso heliocentrismo. Pero bueno, ojo, esto es clave, ¿no? El Renacimiento, digamos, es revolucionario en el arte, en la política, en la economía, pero no logra cuajar una nueva filosofía, ¿no? En este sentido, digamos, es una época de tanteos, de ensayos, de resucitar a Platón, ¿no? El neoplatonismo, o de caer en el escepticismo, perdón, con Montaigne, por ejemplo. Está claro que las viejas, digamos, creencias están muertas,
pero todavía no se logra encontrar un nuevo suelo conceptual. Por eso decimos que el Renacimiento es una crisis, digamos, en el sentido etimológico, ¿no? Un momento de decisión, de juicio, pero también de confusión y fermento, ¿no? Y bueno, así llegamos al siglo XVII, que es el siglo de Descartes, y lo que este siglo siente es que el problema fundamental es el problema del método, ¿no? ¿Por qué el problema del método? Bueno, porque la escolástica medieval, sobre todo en sus formas, digamos, más decadentes, usaba un método que para los modernos era inútil y estéril, ¿no? Carpio resume la crítica en tres acusaciones, ¿no? La primera, el criterio de autoridad, es decir, para el pensamiento medieval algo era verdad porque lo decía una autoridad, ya sea la Biblia, la Iglesia, Aristóteles. O sea, no hacía falta ir a ver las cosas por uno mismo, bastaba citar, ¿no? Es lo que se conoce también como falacia de autoridad, ¿no? Les pongo un ejemplo, cuando Galileo observó las manchas solares con su telescopio, un astrónomo jesuita, el padre Scheiner, le comunicó el hallazgo a su superior, ¿no? Y este le responde: he leído varias veces las obras de mi Aristóteles y te puedo asegurar que no he encontrado nada semejante. Retírate, hijo mío, tranquilo, ¿no? Dice, y ten la seguridad de que se trata de defectos en los cristales o en nuestros ojos, lo que habéis tomado por manchas del sol, ¿no? Fíjense que la autoridad del libro valía más que la evidencia del ojo, ¿no? Eh, bueno, esto no es cosa del pasado, ¿no? ¿Cuántas veces hoy se puede hacer lo mismo, ¿no? Lo dijo tal influencer, o lo leí en tal medio, o lo dice el partido, ¿no? Digamos, la autoridad nos ahorra, digamos, el trabajo de pensar, de generar pensamiento crítico, ¿no? Eh, Eso para Descartes era justamente abdicar de la razón. La segunda acusación era la del verbalismo, que tenía que ver con que la escolástica eh, degeneraba a menudo en discusiones de palabras que no decían nada sobre las cosas, ¿no? Ahí Carpio recuerda la escena final del enfermo imaginario de Molière, donde un tribunal de médicos le pregunta a un bachiller por qué el opio hace dormir, ¿no? Y el bachiller le responde porque en él está la virtud dormitiva, cuya naturaleza es hacer dormir. Y el coro lo aplaude, ¿no? Digamos, pero decir que el opio hace dormir porque tiene virtud dormitiva es decir que hace dormir porque hace dormir. O sea, no se avanza un milímetro, ¿no? Se introduce una palabra nueva, pero el conocimiento sigue intacto. Y la tercera acusación es la silogística, ¿no? Recuerden que un silogismo es un razonamiento en el cual a partir de dos premisas extraemos una conclusión, ¿no? Si yo digo el silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, bueno, luego Sócrates es mortal, ¿no? O sea, no permite descubrir nada nuevo, la conclusión ya está contenida en las premisas. Si la premisa mayor es falsa, por ejemplo, decir todos los hombres son negros, el silogismo funciona igual de bien. Entonces, el silogismo es útil para exponer verdades ya conocidas, pero no para descubrir nuevas verdades, ¿no? Y lo que la nueva época exige es un arte de descubrimiento, ¿no? Es decir, lo que la época nueva exige es que los conocimientos puedan avanzar. Bueno, después tenemos la segunda parte, ¿no? En donde, digamos, con este diagnóstico, de estas tres críticas, la que me interesa sobre todo es la del criterio de autoridad, quédense con esto, ¿no? Como para hacer una síntesis. O sea, la crítica principal acá tiene que ver con que el conocimiento medieval estaba fundamentado en Dios, ¿no? Y bueno, como recién leímos,
un conocimiento para que sea verdadero no puede sustentarse o fundamentarse en la autoridad de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, justamente ese va a ser el propósito de la filosofía de Descartes, ¿no? Buscar un nuevo fundamento para el saber, ¿no? No es solamente, digamos, una crítica al teocentrismo medieval, sino también a la filosofía en general, ¿no? O sea, Descartes vive con una intensidad desconocida antes de él el hecho de que los filósofos no se han puesto nunca de acuerdo, ¿no? Después de más de 2000 años de esfuerzos, no hay nada, dice en ella, que no sea objeto de disputa y por consiguiente dudoso. Y esto, digamos, es lo que no puede soportar, lo dudoso, lo simplemente verosímil, lo probable, ¿no? Para Descartes, el conocimiento o es absolutamente seguro o no merece llamarse conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hace un gesto, digamos, de una audacia inaudita, ¿no? Que es empezar totalmente de nuevo, como si nadie antes de él hubiera hecho filosofía, ¿no? No se trata de remendar a los antiguos ni de refutar a los escolásticos. Se trata, como decíamos recién, de demoler el edificio hasta los cimientos, ¿no? Y reconstruirlo sobre las bases absolutamente firmes. De ahí que Carpio caracterice su pensamiento en un primer momento como filosofía de la desconfianza, ¿no? Desconfianza radical hacia todo el saber heredado, hacia todas las opiniones recibidas, hacia todas las creencias no examinadas. Para que lo vean un poquito más claro, es como si un matemático, después de 20 siglos de ver que todas las demostraciones de un teorema se caen a pedazos, dijera, bueno, voy a olvidar todo lo que sé, voy a empezar desde el número uno, desde la primera verdad que pueda sostenerse a sí misma, y desde ahí voy a reconstruir toda la matemática, ¿no? Eso es Descartes. Un proyecto, digamos, descomunal del que nos guste o no, somos herederos. Bueno, llegamos así a la tercera parte, ¿no? Llegamos al corazón, digamos, del método cartesiano, y acá hay que entender algo fundamental, que es que Descartes no duda por dudar, como los escépticos que se quedan, digamos, paralizados en la duda y no construyen nada, ¿no? Su duda es metódica, ¿no? A diferencia de la duda escéptica, insisto, el escéptico es el que niega la posibilidad del conocimiento. Descartes no está negando la posibilidad del conocimiento. Él, digamos, hace de la duda un método, un instrumento, un camino, ¿no? Recuerden, digamos, que la palabra método viene del griego camino, ¿no? El camino que se emprende, digamos, para buscar algo, ¿no? ¿Cuál es acá la lógica entonces? Que si queremos encontrar algo absolutamente cierto, algo, digamos, que resista a toda duda posible, la manera más segura es someter todo a la duda más radical, ¿no? Forzar la duda, digamos, hasta su límite, ¿no? Hasta su límite extremo, ¿no? Y ver si queda algo que no pueda ser derribado. Si queda algo, ese algo será el fundamento del saber que va a reemplazar el fundamento de la teología medieval escolástica que era Dios, ¿no? Si no queda nada, al menos habremos, digamos, ganado una certeza, la de que no hay certeza absoluta posible y vamos a dejar de gastar esfuerzos, digamos, en vano, ¿no? Carpio ahí caracteriza la duda cartesiana con tres rasgos. Primero, que es metódica, es decir, no es un fin, sino un medio para alcanzar la verdad, ¿no? Por eso decía yo recién que se diferencia de la duda escéptica. Segundo, que es universal, es decir, que debe aplicarse a todos sin excepción, porque nada debe escapar al examen, digamos, al examen, a la crítica, a la duda, ¿no? Y tercero, es hiperbólica, es decir, que tiene que ser llevada hasta su último extremo, forzada al máximo, exagerada incluso, ¿no? Además, bueno, hay una regla práctica fundamental también, que es que todo aquello que admita la más mínima duda debe ser tenido por falso. O sea, no basta con que algo sea probable,
digamos, no basta con que no esté refutado. Si es dudoso, lo damos por falso, al menos provisoriamente, para ver si algo sobrevive a este filtro, digamos, que es, en el caso de Descartes, demoledor, ¿no? Ahora, bueno, cuando Descartes no va a examinar todas sus opiniones una por una, esto, digamos, también tiene que quedar claro. Si, digamos, sería un trabajo infinito dudar de cada uno de los conocimientos particulares que hemos alcanzado, ¿no? Entonces, ¿qué hace Descartes? Bueno, va a atacar los fundamentos, los cimientos por los cuales nosotros hemos alcanzado conocimiento, ¿no? De manera, dice Descartes, que si los cimientos se caen, el edificio entero se derrumba, ¿no? ¿Y cuáles son esos cimientos? Bueno, son las facultades del conocimiento, los sentidos y la razón. Es decir, no voy a dudar de cada conocimiento particular que he adquirido mediante los sentidos, ni voy a dudar de cada conocimiento particular que he adquirido a partir de la razón. Directamente voy a dudar de esas facultades, de los sentidos y la razón, de manera que si los sentidos y la razón no son de confiar, es decir, son dudosos, todo lo que hemos construido en base a los sentidos y la razón se cae, ¿no? Si se cae, si los cimientos no son firmes, se cae todo el edificio sobre el cual se construyeron esos cimientos, ¿sí? Entonces, con este propósito, digamos, es que Descartes va a criticar entonces al saber sensible y en segundo lugar al saber racional. Respecto de los sentidos, tiene dos argumentos. Bueno, el primero es muy directo, simplemente dice que los sentidos a veces nos engañan, ¿no? No sé si han hecho la experiencia, pero cuando yo iba a la primaria recuerdo poner sobre un vaso de agua un lapicito, ¿no? Para ver el tema de la refracción de la luz y bueno, justamente el lápiz se veía quebrado, ¿no? Lo mismo puede pasar cuando van en un río o en el mar, el remo, ¿no? Bajo el agua, que parece quebrado, ¿no? Descartes dice una torre a la lejanía puede resultar de un tamaño mucho menor al del que en realidad es, ¿no? En este sentido, Descartes va a sostener entonces que es propio de la prudencia no confiar jamás demasiado en aquellos que nos engañaron alguna vez, ¿no? Si los sentidos a veces fallan, ¿no? ¿Cómo sabemos que no fallan siempre? O sea, no podemos estar seguros de que en este momento, dice Descartes, no nos estén engañando, ¿no? Por lo tanto, el saber sensible debe ser puesto en duda, ¿no? Fíjense que Descartes sostiene que en la mayoría de los casos los sentidos funcionan, pero en algunos casos no son de confiar, ¿no? Bueno, siguiendo esta propuesta de que la duda tiene que ser llevada al extremo y que no puede aceptar nada que sea dudoso, es que Descartes sostiene que los sentidos no pueden constituirse como fundamento del saber, ¿no? Y después tiene un segundo argumento que es, digamos, a mi criterio el más profundo, que es el del sueño. Si ustedes lo leen, quizás no entiendan nada, pero el planteo de fondo es el siguiente, ¿no? La pregunta de Descartes es, ¿cómo sé que lo que yo capto mediante los sentidos es realidad y no es ilusión, ¿no? Por eso dice, ¿cómo sé que no estoy soñando, ¿no? Muchas veces en sueños, dice, he tenido la misma certeza de estar despierto que tengo ahora, ¿no? ¿Cuál es el indicio? ¿Hay algún criterio seguro para distinguir, digamos, el sueño de la vigilia, ¿no? Bueno, Descartes dice, no tengo indicios para poder diferenciarlo. Es decir, y lo podemos pensar, ¿no? Denme ustedes un argumento para fundamentar que lo que estoy captando ahora mediante los sentidos es realidad o ilusión. ¿Mm? No hay manera,
porque en el caso de que sea realidad, debería yo salir por fuera de la realidad para efectivamente corroborar que lo fuere, o en el caso de que sea ilusión, también debería salir por fuera de la ilusión para corroborar que es ilusión y no realidad. Siempre pongo el ejemplo yo de la película de Truman Show, ¿no? En donde el personaje vive en una ficción pensando que es la realidad. Cuando se da cuenta que no es realidad, bueno, cuando logra efectivamente salir por fuera del reality. Mientras tanto, no tiene la certeza, ¿no? Entonces, dice Descartes, no puedo estar absolutamente seguro de que ahora no estoy soñando. Es decir, no tengo, y esto es importante, no está diciendo que efectivamente lo que captamos mediante los sentidos sea ilusorio, sea ilusión y no realidad, sino lo que está planteando es que no tenemos manera de mostrar que no lo sea, ¿no? Eh, por lo tanto, si no hay manera de demostrarlo, los sentidos por el momento no pueden constituirse, digamos, como un fundamento seguro para el saber. Y después Descartes va con la crítica a la razón, ¿no? Acá también presenta dos argumentos. El primer argumento es muy sencillo, ¿no? Que al razonar podríamos equivocarnos, ¿no? Cuando uno hace una operación matemática muy sencilla, lo más probable es que no nos equivoquemos, pero si tenemos una operación matemática más compleja y no usamos calculadora, es probable que a lo mejor estemos más sujetos al error, ¿no? Y el segundo argumento, que es el más interesante y el más profundo, en donde introduce la figura del malin genie, del genio maligno, bueno, también, digamos, es importante quedarse con, no con el recurso, sino con lo que está planteando Descartes, porque también es interesante, ¿no? La idea de este segundo argumento es, ¿cómo sé yo que nuestra estructura racional es correcta y no es defectuosa? ¿No? ¿Qué indicios tengo yo para efectivamente demostrar que la forma en la cual razonamos es correcta y no es defectuosa? Y acá introduce esta idea de que podría existir una especie de Dios, de genio maligno, que ponga todo su empeño en mentir y engañarme, ¿no? Eh, es decir, que juegues con nosotros, se ría de nosotros, y nosotros pensamos que 2 más 2 es 4, pero en realidad es 5, ¿no? Y vuelvo con lo mismo. No está diciendo Descartes que efectivamente exista esta especie de Dios o de genio maligno, lo que está sosteniendo es que no tenemos manera de demostrar que nuestra, o es decir, no tenemos un indicio para demostrar que nuestra manera de razonar sea correcta, ¿sí? Bueno, entonces, llegados a este punto, ¿no? Eh, digamos, llegamos como al clímax, ¿no? Hemos dudado, digamos, de los sentidos, de si la realidad es tal o es ilusión, ¿no? De las matemáticas incluso, ¿no? De los principios más básicos de la razón, no quedaría nada en pie, ¿no? Descartes dice que se siente como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas, ¿no? Sin poder hacer pie ni nadar, ¿no? Pero justo en el momento de máxima perplejidad, digamos, ocurre un giro inesperado en el pensamiento cartesiano, porque Descartes dice, aún suponiendo que exista esta especie de Dios o de genio maligno, que haya puesto todo su empeño en mentir y engañarme, eh, al menos, dice Descartes, no puedo yo dudar, ¿no? de que dudo, ¿no? Y si dudo es porque pienso, y si pienso es porque existo, ¿no? Eh, a ver, si el genio maligno, supongamos que existe este genio maligno y me está engañando, yo para ser engañado, dice Descartes, tengo que existir. ¿Eh? Si estoy pensando que todo es falso, ese mismo pensamiento prueba que yo, que pienso, existo, ¿no?
Es decir, el genio maligno, por más poderoso que sea, no puede hacer que yo no exista mientras estoy pensando, porque para engañarme necesito ser alguien. Entonces, acá llega a su primera verdad, digamos, indiscutible, que es el cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿no? La existencia del ser pensante. O mejor, como prefiere Descartes, ¿no? Pienso soy. ¿eh? Eh, digamos, la conjunción luego podría hacernos pensar a nosotros en un razonamiento deductivo, en un silogismo abreviado, ¿no? Pero no es así. El cogito, digamos, no es una deducción, es una intuición inmediata, ¿no? En el acto mismo de pensar, capto directamente que existo. De otra manera no podría pensar. No necesito ninguna premisa mayor, en este caso sería todo lo que piensa existe, porque justamente en este punto del camino no sé si existe algo más aparte de mí, ¿no? El cogito es el primer principio de la filosofía cartesiana, ¿no? La primera verdad en el orden del conocimiento, primer ente, digamos, indudable en el orden del ser. Digamos, es como si estuvieran en una habitación completamente oscura, no saben si hay paredes, si hay muebles, si hay otras personas, pero bueno, hay algo de lo que no pueden dudar, justamente que es de que están ahí, despiertos o soñando, ¿no? Engañados o no, están ahí experimentando la oscuridad, ¿no? Esa experiencia, digamos, es indubitable. Puede, digamos, que todo lo demás sea falso, ¿no? Pero el hecho de que hay una experiencia, un darse cuenta, eso es innegable. Eso es el cogito, ¿no? Bueno, una vez que Descartes encuentra esta primera verdad, Descartes se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene esta proposición que la hace tan segura? ¿En qué consiste, digamos, su certeza? ¿no? Y la respuesta de Descartes es que la ve muy clara y muy distintamente, ¿no? De ahí extrae, digamos, el criterio general de verdad, que las cosas que concebimos, perdón, muy clara y distintamente son todas verdaderas, ¿no? Vamos a aclarar un poquito estos términos, ¿no? O sea, claro es un conocimiento, digamos, claro, o es claro cuando está presente y manifiesta un espíritu atento, dice Descartes, ¿no? Por ejemplo, bueno, un dolor en el momento en que lo siento, ¿no? Y distinto, un conocimiento, digamos, es distinto cuando no contiene nada que no le pertenezca, ¿no? Por ejemplo, bueno, el triángulo es una figura de tres lados, un conocimiento distinto. En cambio, el triángulo es una figura, no es distinto porque lo puedo confundir con otras figuras como el cuadrado o el círculo, ¿no? Bueno, Carpio también nos recuerda, ¿no? que Descartes resume su método en 4 reglas, que son como los mandamientos, digamos, del racionalismo. La primera es la regla de evidencia, la segunda la regla de análisis, ¿no? La tercera es la regla de síntesis y la cuarta la regla de la enumeración, ¿no? La regla de evidencia dice que no hay que admitir jamás como verdadero algo que no sea evidente, es decir, que no se presente de manera clara y distinta, como hablamos recién. Y esto, digamos, implica evitar dos vicios, que es la precipitación, es decir, juzgar antes de tener evidencia, y la prevención, que es aceptar prejuicios, tradiciones, opiniones recibidas sin un previo examen, ¿no? Esta primera regla, la de evidencia, es más la intención primera, ¿no? Pero es lo último que se alcanza, es decir, lo que pretende Descartes con su método es alcanzar un conocimiento evidente que se constituya como el nuevo fundamento del saber, distinto a el conocimiento medieval, ¿no? Bueno, tenemos la segunda regla, que es la regla del análisis, en donde Descartes dice que consiste en dividir las partes, digamos, el todo, perdón, en sus partes simples, ¿no? Dividir cada dificultad en tantas partes como sea necesario para resolverla, ¿no?
Eh, la división, ¿cuándo se va a detener? Bueno, cuando se llega a algo evidente, ¿no? La tercera, que es la regla de síntesis, ¿no? Que tiene que ver con volver a reunir las partes en el todo, ¿no? Conducir ordenadamente los pensamientos de los objetos más simples y fáciles de conocer hasta los más complejos, recomponiendo el todo paso a paso, ¿no? Piensen ustedes qué hacen cuando van a estudiar un texto, ¿no? Bueno, aplican este método, ¿no? O sea, ¿qué hace uno cuando trata de comprender un texto? Primero lo analiza, lo descompone en sus partes simples y después, para tratar de comprender, una vez que ha identificado los conceptos fundamentales de ese texto, lo que hace es una red conceptual tratando de establecer relaciones significativas entre esas partes, recomponiendo, digamos, el todo, ¿no? Bueno, eso es lo que propone Descartes con el método, ¿no? Y la cuarta es la regla de numeración, que es hacer revisiones tan completas que estemos seguros de no omitir nada, como quien, digamos, revisa una cadena eslabón por eslabón. ¿Qué hacen ustedes el último día antes de ir a rendir un examen? Enumeración y revisión. Se fijan que no haya quedado nada importante por fuera, ¿no? Bueno, esa es la regla de numeración que propone Descartes, ¿no? También podemos usar la analogía de un rompecabezas. O sea, primero separan las piezas ustedes por colores y bordes, digamos, eso sería el análisis. Después empiezan por las esquinas, las piezas más fáciles, y desde ahí avanzan hacia el centro, digamos, eso vendría a ser como la síntesis, ¿no? Y al final revisan que no haya quedado ninguna pieza suelta. Eso vendría a ser la enumeración. Eh, bueno, Descartes quiere, digamos, entonces que pensemos así: orden, claridad, ¿no? Paso a paso. Bueno, ya hemos, digamos, con el método cartesiano hemos encontrado que existo en tanto que pienso. Eso es el solipsismo, ¿no? El solipsismo es la idea de que la única certeza es de que yo mismo existo. Respecto a la realidad exterior todavía no tengo certezas, ¿no? Pero bueno, ahora surge otra pregunta, ¿no? Que es, ¿qué soy yo? ¿No? Descartes va a responder a esto que soy una cosa que piensa, es decir, res cogitans, ¿no? La cosa pensante. Pero bueno, atento con esto porque, digamos, pensar para Descartes no es solamente razonar, es, digamos, toda actividad psíquica consciente, ¿no? Una cosa, dice Descartes, que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere, ¿no? Y también imagina y siente, ¿no? Todo eso es pensamiento. Y además, este yo pensante es independiente del cuerpo. O sea, puedo dudar de que tengo cuerpo, porque todavía no sé si existe el mundo exterior, si la realidad es tal o es ilusión, pero no puedo dudar de que existo en tanto pienso, ¿no? Digamos que el alma es más fácil de conocer que el cuerpo, ¿no? Bueno, lo cierto es que entre mis pensamientos, dice Descartes, algunos son como imágenes de las cosas, ¿eh? Y bueno, justamente son las ideas, ¿no? Y Descartes la clasifica en tres tipos. Primero las ideas adventicias, ¿no? Que parecen venir de afuera, ¿no? Como puede ser la idea de rojo o de calor, ¿no? Segundo, las facticias, es decir, las fabrico yo mismo, como la idea de un centauro, de un ángel. Y tercero, las innatas, ¿no? Que las trae el alma consigo, como, digamos, como un patrimonio original sin necesitar la experiencia, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, las ideas de Dios, de alma, de triángulo, de igualdad, ¿no? Y también los axiomas como el todo es mayor que la parte o de la nada no resulta nada. Eso en Descartes serían ideas innatas, ¿no? Eh, digamos que en esto dice, Descartes sostiene que las ideas innatas vendrían a ser como el tesoro de la razón, ¿no? Son con este tipo de ideas con las cuales trabaja el matemático y el metafísico, ¿no? Y bueno, Descartes va a afirmar que si nos atenemos rigurosamente al método, estas ideas nos van a dar siempre un conocimiento evidente y seguro, ¿no?
Pero bueno, acá surge un problema que amenaza, digamos, con dejarnos encerrados en el solipsismo, ¿no? Digamos, el genio maligno no puede engañarme sobre el cógitos, pero sí puede engañarme sobre todo lo demás, o sea, incluidas las verdades matemáticas y las innatas, ¿no? Digamos, quizás me hizo con una razón torcida, sistemáticamente defectuosa, y si no eliminamos esta posibilidad no podemos avanzar más allá del yo existo, del solipsismo, ¿no? Entonces, la solución de Descartes va a ser demostrar que Dios existe y además no solamente existe, sino que es veraz, es decir, que Dios no puede mentir ni engañar. Porque si existe un Dios, digamos, perfecto, bondadoso, veraz, entonces va a decir Descartes, él no pudo haberme creado con una razón defectuosa, ¿no? Digamos, las ideas claras y distintas son fiables porque su garante último es Dios, ¿no? Es decir, Descartes va a presentar las pruebas de la existencia de Dios para a continuación tomarlo como garantía del conocimiento, ¿no? Carpio, bueno, expone ahí en el texto dos de las tres pruebas cartesianas, ¿no? La primera es la prueba por la causalidad de la idea de Dios, ¿no? Fíjense, acá empieza, digamos, la pata floja de la filosofía cartesiana, porque Descartes dice que tengo en mí la idea de un ser perfecto, ¿no? Esa idea necesita una causa, yo no puedo ser esa causa porque soy imperfecto, ¿no? La prueba de que soy imperfecto es que dudo. Además, dice Descartes, lo imperfecto no puede producir la idea de lo perfecto, ¿no? Porque nunca la causa puede ser menor al efecto, ¿no? Luego, esa idea debe haber sido puesta en mí por un ser realmente perfecto, es decir, que Dios ha puesto esa idea en mí, ¿no? Y la segunda es conocida como el argumento ontológico, ¿no? Que dice, tengo la idea de un ser perfecto no puede carecer de nada, porque si no existiera, le faltaría la existencia y eso constituiría una imperfección. Luego, entonces, el ser perfecto necesariamente existe, ¿no? Es tan imposible pensar un Dios sin existencia como pensar, digamos, una montaña sin valle. Y bueno, una vez demostrada la existencia de Dios y su veracidad, ¿no? La hipótesis del genio maligno, digamos, queda desactivada, ¿no? Pues si Dios existe, es perfecto, tampoco, digamos, puede mentir y engañar, porque si mintiese o engañase, eso constituiría una imperfección. Por lo tanto, Dios no puede mentir ni engañar. Con lo cual, entonces, la hipótesis del genio maligno queda desechada, ¿no? Entonces ahora ya sé que mi estructura racional no es defectuosa, ¿sí? Me proporciona conocimientos claros y evidentes. ¿Cuál es la garantía? Dios, ¿no? Dios no puede ser engañador, perdón. Si me creo con una razón, esa razón, digamos, es un instrumento válido para conocer. Si me equivoco, no es por culpa de Dios, sino será por haberme precipitado o por algún prejuicio, ¿no? Entonces, la veracidad divina es el fundamento último de todo conocimiento evidente. Con lo cual uno puede decir, bueno, tanto se ocupó Descartes de buscar un nuevo fundamento diferente al fundamento medieval, ¿no? Para el conocimiento. Recordemos que estábamos hablando que el medioevo había fundamentado el conocimiento en Dios y termina cayendo en lo mismo, ¿no? Sí, en parte sí, pero recuerden que ahora el fundamento del conocimiento no es Dios, es el hombre, ¿no? Dios pasa a ser la garantía del conocimiento humano, ¿no? Pero Descartes, digamos, con su filosofía pone al hombre como punto de partida del conocimiento, ¿no? José Pablo Feynman, que justo lo tengo acá, ¿no? Dice en su libro La filosofía y el barro de la historia, que Descartes le corta la cabeza a Luis XVI, ¿no? El monarca de la Revolución Francesa. En el sentido figurado, o sea, Descartes le corta la cabeza a Luis XVI porque termina con el teocentrismo medieval, ¿no? Descartes, con su pienso, luego existo, pone al hombre como punto de partida del conocimiento,
¿no? Ahora va a ser el hombre, por eso decíamos recién que Descartes marca un punto de inflexión en el pensamiento, porque va a ser el hombre ahora quien va a pensar y va a hacer la historia, ya no Dios, ¿no? Bueno, por último, Descartes también, digamos, recupera el mundo exterior, ¿no? Dice Descartes que encuentra en él ideas adventicias que no dependen de su voluntad, ¿no? Recibe pasivamente sensaciones y dice, bueno, esas ideas deben tener una causa distinta a mí, ¿no? Dice Descartes, una fuerte inclinación natural a creer que esa causa son los cuerpos. Y como Dios es veraz y no me engaña, debo concluir que las cosas corporales existen, ¿no? Pero de ellas solo conozco clara y distintamente las propiedades geométricas, es decir, extensión, figura, movimiento, ¿no? Las cualidades secundarias, que podrían ser el color, el sabor, el olor, son oscuras y confusas, ¿no? Digamos, de esta manera Descartes termina fundando la física moderna, ¿no? El mundo material es res extensa, sustancia extensa, pura geometría, digamos, en movimiento. Bueno, Carpio acá cierra con una reflexión crítica, ¿no? Que es que el racionalismo cartesiano reposa, digamos, sobre supuestos que no siempre fueron examinados, ¿no? ¿Cuáles son esos supuestos? Primero, que la realidad tiene una estructura racional, ¿eh? Es decir, que si la razón puede conocer la realidad sin ayuda de la experiencia, es porque entre la razón y lo real hay una correspondencia profunda, ¿no? Spinoza lo dijo, ¿no? Al sostener que el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas, ¿no? El segundo supuesto es que la razón es innata y está equipada con ideas innatas, es decir, que no debe nada a la experiencia, que es una facultad independiente, dotada de conceptos como sustancia, causalidad, Dios, alma. Y el tercer supuesto, Dios garantiza la validez del conocimiento racional, ¿no? Si Dios, digamos, sin Dios como garante, todo el edificio se derrumba, ¿no? La hipótesis del genio maligno volvería a ser posible, ¿no? Bueno, para terminar quiero dejar algunas ideas claves que Carpio nos ayuda, digamos, a extraer de Descartes, ¿no? Primero, la duda metódica, digamos, como un gesto fundacional de la modernidad. Recuerden que Descartes no duda por escepticismo, sino por radicalidad. Quiere un fundamento absoluto y está dispuesto, digamos, a demolerlo todo para poder encontrarlo. Segunda, bueno, el cogito como primera verdad y principio, el pienso existo, es el punto, digamos, que resiste la duda más extrema, ¿no? La existencia del ser pensante como punto de partida del conocimiento, ¿no? Y recién decíamos, bueno, con él nace el sujeto moderno, el yo como fundamento de todo conocimiento, ¿no? Tercera, el criterio de la evidencia, ¿no? Claro y distinto, solo lo que se impone al espíritu con claridad, con distinción, merece ser aceptado como verdadero, ¿no? Es el ideal de un conocimiento sin zonas oscuras, sin dudas, ¿no? Y la cuarta, Dios como garante último del conocimiento, ¿no? Como recién decíamos, sin la veracidad divina, el puente entre las ideas y la realidad queda sin sustento, ¿no? Digamos que la filosofía cartesiana depende de la teología de una manera que el racionalismo posterior va a tratar de desmontar, ¿no? Y quinta y última, los supuestos no examinados del racionalismo, ¿no? La idea de una razón innata, ¿no? La correspondencia entre razón y realidad, el recurso a Dios, digamos, todo esto va a ser el blanco de la crítica empirista que va a venir después, ¿no?
Eh, bueno, sabemos que, digamos, Descartes ocupa un lugar singular dentro de las figuras del pensamiento, ¿no? Eh, digamos, Descartes encarna a un filósofo, digamos, solitario, ¿no? Al héroe que se retira a una habitación con una estufa, como cuenta en el discurso del método, y decide empezar, digamos, desde cero, ¿no? Su duda, digamos, es metódica, recién decíamos, no es escéptica, no es patológica, ¿no? Se aísla del mundo, de los libros, de las autoridades, las tradiciones, para quedarse, digamos, a solas con su razón. Y bueno, justamente es en ese silencio radical donde descubre que el yo es el fundamento inamovible, ¿no? Es un gesto, digamos, de una confianza enorme en las fuerzas del pensamiento humano, pero también de una ingenuidad que la historia posterior de la filosofía, bueno, se va a encargar de desmontar, ¿no? Pero, digamos, lo que nadie le puede quitar a Descartes es la audacia de haber intentado lo que ha intentado, ¿no? Lo que intentó, que es empezar de nuevo, dudar de todo y encontrar en el medio de la duda más extrema una certeza, ¿no? Que mientras dudamos, mientras pensamos, existimos. Y desde esa roca, digamos, empezar a construir todo su saber, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima clase.